Gràcies que el Senyor nos vol regalar a tots. Anem a cantar y después escoltem el Evangelio. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío
Visca la Mare de Déu! Visca! Per Déu, compartint la vida nova del seu fill Jesucrist. És la llum d'alegria i esperança per a Oh!
del mismo dogma de la glorificación en cuerpo y alma que celebramos el día de su asunción a los cielos, desalentada y desesperanzada tras la Segunda Guerra Mundial, proclama que hay un futuro y una esperanza para el hombre, que su destino no es el aniquilamiento, un ser que desde el fondo de su pobreza clama y grita: piedad de mí, Señor. A toda miseria humana, ella que nos es dada por madre en el gesto supremo de misericordia. Cardenal Cañizares Llovera, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, arzobispo metropolitano de Valencia. En la localidad de Carlet ha florecido el culto y la piedad popular a la bienaventurada Virgen María. El hallazgo de la imagen de Santa María de Carlet guarda una directa relación con la reliquia del Santo Cáliz que se custodia en la Catedral de Valencia, ya que en la misma casa donde se había escondido el Santo Cáliz durante la Guerra Civil Española, se guardaba desde tiempo inmemorial esta imagen de la Santísima Virgen. En 1961, el entonces párroco don Francisco Vicedo Gil inicia el proceso para poner en valor la imagen de la Virgen hallada en la calle del Santo Cáliz y remite fotografías de la imagen al entonces arzobispo de Valencia, don Marcelino Olaechea. Mi venerado predecesor dirigirá una carta al citado párroco en la fiesta de Nuestra Señora de los Desamparados de 1962, en la que escribe: diga a los queridos feligreses que para mí es una de las más bellas imágenes de la Señora que he visto en mi vida y que a ninguna cede en majestad y dulzura materna. Tengan mucho cuidado. Esa imagen o se deja como está o de restaurarse sea por las mejores manos y lo indispensable. Les felicito con entusiasmo. Que la Madre nos tenga a todos bajo su manto en vida y en muerte. Mi más afectuosa bendición. Don Manuel Trens, entonces director del Museo Diocesano de Barcelona, emitió un dictamen sobre la imagen en 1963 en la que afirma: después de examinar directamente la imagen de referencia, creemos que hay que atribuirla a principios del siglo XIV y su decoración al siglo XVII. Es un magnífico ejemplar de muy notable belleza. La restauración de la imagen fue realizada por Enrique Giner, profesor y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y bendecida por don Marcelino Olaechea en septiembre de 1964. Desde esta fecha, las autoridades civiles y religiosas de Carlet decidieron dedicar a Santa María de Carlet un día de las fiestas patronales en la última semana del mes de septiembre. El reconocimiento oficial de la imagen de Santa María de Carlet tuvo lugar el 14 de noviembre de 1964, durante los actos de recepción del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, que llega a Carlet con motivo del 25 aniversario de la recuperación de dicha reliquia, que estuvo oculta en una casa de Carlet entre los años 1937-1939. Este solemne acto sirvió también de conclusión de la Santa Misión celebrada ese mes. En el altar erigido en la Plaza Mayor es puesta la imagen de la Virgen Sedente, que a partir de entonces será conocida e invocada bajo la advocación de Santa María de Carlet. A partir de entonces, la devoción a Santa María de Carlet ha ido creciendo en esta ciudad. Muchas personas entran diariamente en la parroquia para rezarle y pedirle su ayuda maternal. El surgimiento de la cofradía que lleva el nombre de Santa María de Carlet, cuya misión es propagar la devoción a tan tierna madre, está siendo un instrumento providentísimo para que Santa María de Carlet esté cada vez más presente en el corazón de las familias y de los hogares. En atención al profundo amor
y a la arraigada devoción que en Carlet se profesa a la Santísima Virgen, bajo la advocación de Santa María de Carlet, en consideración a la petición que nos ha dirigido el párroco don José Ribes Perea, en letras firmadas el día 24 de julio de 2015, y la adhesión de numerosas entidades religiosas y civiles de Carlet, en uso de las facultades que conceden las normas emanadas de la Sagrada Congregación para el Culto Divino de 25 de marzo de 1973, concedemos la gracia de que la imagen de Santa María de Carlet sea coronada, y confiamos que este homenaje que las parroquias de la Asunción de Nuestra Señora y de San José tributan a la Santa María Virgen se vea recompensado con frutos renovados de vida cristiana, sea edificada la comunidad como el primer Pentecostés de la historia de la Iglesia en torno a María, la Madre de Jesús, para que, animada por el Espíritu Santo, impulse la nueva evangelización y el testimonio cristiano en el mundo actual. Valencia, a 30 de septiembre de 2015. Firmado por don Antonio Cardenal Cañizares Llovera, arzobispo de Valencia. A tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, su obispo auxiliar Esteban, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y su bondad, su alegría dejó huella entre vosotros. Nos dejó a todos un hueco en su recuerdo y su presencia. Que Dios lo haya acogido siempre y para siempre con él, y goce para siempre de la felicidad de la Virgen María, Nuestra Señora de Carmen.